Una vez más, la Corte de Constitucionalidad protegió a los magistrados Gloria Porras y José de Matabela en una decisión dividida, 3 votos a favor y 2 en contra. Continúan las diligencias de búsqueda de Cristina Ciecaviza, pese a la muerte de Roberto Barreda, el principal sospechoso. Se espera un aumento de la migración tras el impacto de las tormentas tropicales en el país. Japón invertirá 4,5 millones de quetzales en un proyecto que dará becas y apoyo a jóvenes deportados de Estados Unidos. Guatemala tiene una nueva prórroga para que los diputados modifiquen un artículo de la ley que da vida a un préstamo destinado a la USAC. Existe demanda de empleos, pero se necesita fortalecer el aprendizaje del idioma inglés. Es la conclusión de autoridades tras las ferias del empleo de este año. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a despedir así el mes con el análisis de la noticia. Hoy es un gusto poderles acompañar e iniciar así la semana con ustedes, al lado de Julio Talamonti con el análisis. ¿Cómo estás, Julio? Buen lunes. Gracias, Andy. Muy buen lunes para ti también, iniciando esta semana acá listos y precisamente para hacer el análisis de uno de los temas que se vuelve recurrente, diría yo, en este programa, ¿no? Hablamos de la Corte de Constitucionalidad, así que bueno, iniciemos con el análisis. Bueno, y es que ahí lo tiene usted. Una vez más, la Corte de Constitucionalidad protegiendo, como decimos acá, autoamparando a 2 de sus magistrados. Entonces, esta es una situación que uno dice... no entiendo este proceso judicial. Sin duda alguna, Julio, vemos entonces cómo el Congreso hoy de la República conocía el tema de los amparos en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Justo estaban por nombrar una comisión pesquisidora para poder evaluar así y que ésta pudiera realizar la recomendación al Pleno de quitar o no la inmunidad. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos minutos, Julio? ¿Qué te parece si iniciamos con algunos datos? Claro que sí, es importante que podamos hacerlo, así que por favor vea usted en pantalla, ahí tiene los siguientes datos. Gracias. Una vez más, la propia Corte de Constitucionalidad autoamparó a 2 de sus integrantes sobre los cuales pesaba una solicitud de antejuicio. Hoy, para ser más claros y concretos, se amparó provisionalmente al PDH Jordán Rodas, que había solicitado amparo ante la propia Corte de Constitucionalidad. Esto para poder evitar el proceso de antejuicio en contra de los magistrados indicados. Hoy, el Congreso de la República iba a proceder a la integración de la comisión pesquisidora a efecto de iniciar las investigaciones correspondientes contra los 2 magistrados. Pero Sandy, esto como consecuencia de que inicialmente la Corte Suprema de Justicia había resuelto que se pudiera proceder para continuar con los trámites de antejuicio en contra de los togados que estamos hablando. Sin embargo, vemos como una vez más esto simple y sencillamente no va a ser posible porque el amparo que se interpuso, digamos, para poder de alguna manera conocer y evitar el antejuicio en contra de 2 miembros de la Corte de Constitucionalidad, se resuelve una vez más dentro del seno de la Corte de Constitucionalidad. Vemos que esta situación, Julio, pues ha pasado ya en otras ocasiones y ha generado pues ciertas dudas de, bueno, el hecho de que los magistrados puedan actuar de esta forma, conociendo amparos que ya lo indicabas tú, son autoamparos, porque al final entonces la decisión que toman deja en suspenso el trámite que se estaba realizando en el Congreso de la República, es decir, los diputados pues no pueden hacer nada más. Es correcto, lamentablemente todas aquellas pesquisas, aquellas actuaciones, lo que iba a venir, que es precisamente que el Congreso hiciera una comisión pesquisidora y que luego se fuese este informe al Pleno, precisamente del Congreso, para que posteriormente fuera el Pleno quienes decidieran si se quita o no el derecho de antejuicio a 2 magistrados. Todo esto en Guatemala es una utopía porque la propia Constitución Política de la República de Guatemala permite y obliga en este caso que la Corte de Constitucionalidad resuelva este tipo de amparos. Es aquí donde una vez más creo que es muy oportuno
es muy prudente, muy necesario hablar acerca de una reforma constitucional que debe darse para poder evitar este tipo de situaciones donde una misma instancia, que es la Corte de Constitucionalidad, se constituye en juez, se constituye en parte y entonces definitivamente pues nunca podrá tenerse un proceso pesquisidor sin el tema del antejuicio como beneficio para cualquiera de sus miembros. Hablemos ahora, Julio, de las consecuencias jurídicas que esta situación puede traer. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a pedir entonces unos datos, me parece, Sandy, para que usted allá en casa pueda verlos. Y creo que ahí en este momento los va a tener precisamente en pantalla. Y es que la consecuencia jurídica del amparo que favorece a Gloria Porras y a Matavela es que el Congreso de la República no deberá integrar ninguna comisión pesquisidora. Automáticamente también se frena cualquier proceso de averiguación, citación o de investigación que gire en torno al actuar de los dos magistrados cuestionados. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad deberá volver a conocer este tema para tomar una decisión definitiva con relación al amparo interpuesto por el PDH. Tal y como ha sucedido, Sandy, en otras ocasiones, es de esperar que no surta efecto la solicitud de levantamiento de antejuicio y que todo mantenga su curso normal. Por una parte me parece lamentable, aquí han jugado realmente con la justicia de una manera legal, utilizándola a su conveniencia, utilizándola precisamente a su sabor y antojo, porque repetimos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si tantos antejuicios se han interpuesto en contra de estos dos magistrados y efectivamente digamos que estos dos magistrados no han cometido nada, pues no habría ningún miedo, ningún temor en someterse precisamente a lo que es ese juicio político dentro del Congreso de la República. Pero pues ahí sabemos que esto no va a pasar nunca porque la misma ley les protege autoampararse. Y qué difícil, Julio, porque sabemos que todo funcionario debe estar sujeto a una investigación. Todos. Si bien gozan de un antejuicio, también este no debe ser impedimento para que si existen dudas se pueda iniciar, porque aquí nadie los está castigando directamente, sino es verificar si existen las evidencias correspondientes para que ellos puedan enfrentar un juicio que debe cumplir con todas las fases del proceso y que deben garantizar siempre la presunción de inocencia para determinar al final del mismo si son culpables o son inocentes, pero ni siquiera se puede iniciar con la primera fase. Es que no es posible simple y sencillamente porque a ti te ponen a resolver. Quiere que lo juzgue o juzgue a alguno de sus miembros y obviamente lo que vas a decir, ¿verdad? En un país como el nuestro es no. Te aseguro que si esto pasara quizá en cualquier otra nación más desarrollada en su tema jurídico, la situación no fuese así. Pero aquí, en Guatemala, lamentablemente al día de hoy, esta es la realidad. Ha pasado 1, 2, 3, 4 veces durante este año y podrá seguir pasando las veces que sea que esta Corte de Constitucionalidad se va a seguir autoamparando. Tal vez es de destacar que ellos terminan su mandato el próximo mes de abril y ahí esperemos que las cosas cambien. Tenemos que ser más técnicos, más objetivos precisamente para el nombramiento de los magistrados constitucionales, pero dentro de la reforma constitucional que te hablo, yo creo que también tendremos que aprender de estos ejemplos. ¿Y eso qué significa? Que la Corte de Constitucionalidad exista, pero exista como una cámara más de las cámaras que ya tiene la Corte Suprema de Justicia, porque de lo contrario deja de ser suprema, porque aquí lo supremo es el suprapoder en el cual se ha vuelto la Corte de Constitucionalidad. Bueno, analizamos entonces y concluimos este primer tema. Vamos a hacer una pausa en este instante, pero cuando regresemos hablaremos de otro tema también, Julio, que durante varios años ha sido tema de análisis y de debate. El tema y el caso de Cristina Sicavisa. Ahora la pregunta es, ¿continuar o no con la búsqueda? Claro que sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, apareciese ese cuerpo de Cristina Sicavisa? Pero, ¿te parece si vamos a la pausa? Así es, regresamos enseguida. No cambie, por favor, porque nosotros somos A la Medida.
Bueno, pues continúa la búsqueda del cuerpo de Cristina Siecabiza, un crimen que han pasado, Sandy, ya 9 años y que ha encontrado solo una cuestión. ¿Sabes qué? La total y completa impunidad. Cada vez hay más preguntas que respuestas y sabemos que hay una familia que está esperando conocer la verdad también. Entonces, por eso planteamos la pregunta, ¿seguir con la búsqueda o no? ¿Tú qué piensas, Julio? Yo pienso que seguir con la búsqueda ya es una cuestión hasta de humanidad, pero de humanidad en el cual solo sería un consuelo para los parientes cercanos de Cristina, entiéndase, para los padres y para los hijos, por el simple hecho de poder venir y decir, bueno, le vamos a dar una sepultura como corresponde. Pero de allí, Sandy, para venir y decir, vamos a encontrar justicia, esto ya pasó, ya terminó, y es un caso paradigmático más de cómo la justicia en Guatemala debe de sufrir un cambio. ¿Un cambio por qué? Porque lo que favorece única y exclusivamente es la impunidad en nuestro país. ¿Qué te parece si mostramos unos datos entonces para poder así abarcar distintos puntos que han marcado estos años de búsqueda de Cristina? Claro. Perfecto, Sandy, claro que sí, usted los tiene allí en pantalla. Escuche por favor lo siguiente. Lo primero que vale la pena aclarar en el caso de Cristina Siecabiza, Sandy, es que penalmente el caso pues prácticamente se ha terminado. Definitivamente el Ministerio Público ha interpuesto ahí unos recursos, pero ya no van a servir absolutamente de nada. Aunque hoy el Ministerio Público mismo también realizó varias diligencias, de hecho 38 para ser bien específicos, de exhumación, a efecto de poder tratar de encontrar el cadáver de Cristina Siecabiza. El principal sospechoso, que era Roberto Barreda, recordemos que ya falleció. Las otras 2 personas implicadas en el caso, entiéndase Beatriz Ofelia de León y el investigador Oscar Celada, también ya fueron beneficiados a través de un criterio de oportunidad, por lo que la búsqueda y eventual localización del cuerpo de Cristina Siecabiza podría servir única y exclusivamente para consuelo de sus familiares cercanos y poder darles una sepultura correspondiente como se debe y saber en todo caso en dónde se encuentra. Por lo menos ese consuelo como una especie de justicia. Lo demás ya está perdido, Sandy. Así es, porque recordemos que el principal sospechoso era Roberto Barreda, quien falleció por COVID-19 y entonces pues no hay prácticamente contra quién proceder legalmente. Vemos entonces, Julio, que han pasado 9 años en los que se han alzado varias voces, sí, en los que se ha marcado también todo un movimiento de lucha en contra de este tipo de casos, en búsqueda de la verdad y de la justicia. Los padres se han pronunciado, han estado moviendo cielo, mar y tierra. Ha surgido incluso una organización, Voces por Cristina, quienes exigen lo mismo, que sea justicia. Pero 9 años, repito, han pasado y no vemos una clara versión de lo que sucedió. No veíamos incluso en los tribunales, Julio, una clara sentencia que se pudiera tener, porque una de las piezas fundamentales aquí falta y es el cuerpo. Claro. Y ese era uno de los temas también de mucha discusión y un caso paradigmático en nuestro país. La duda que se tenía precisamente en el caso de Cristina Siecabiza es, bueno, están todos los implicados aparentemente ya bajo prisión en aquel momento, pues, porque ahora ya uno está muerto y los otros están libres, y se podía uno preguntar qué es lo que va a pasar cuando se llegue a juicio oral y público y no exista la principal de las evidencias, que en este caso sería el cadáver de Cristina Siecabiza. Aún así, a pesar de todo ello, con pruebas testimoniales, se va a proceder para una sentencia condenatoria que sería por el tema de femicidio. Bueno, pues todo eso quedó solo en dudas, quedó en curiosidad y en situaciones que nunca pasaron. A mí no me pasa, Sandy, que 9 años no hayan sido suficientes para que un sistema de justicia guatemalteco, para que un ministerio público, un organismo judicial, INASIF y todos los implicados no hayan podido llegar a determinar la culpabilidad o no de las personas implicadas. No es posible, ya sea justicia para uno o para otros, pero por sobre todo, por ejemplo, para los deudos de Cristina Siecabiza, el hecho de que no se haya sabido en juicio oral y público exactamente qué fue lo que pasó, qué se originó en esa noche donde se le vio por última vez, si esa discusión terminó precisamente en una pelea y si esa pelea llevó al asesinato, en este caso bajo la forma de femicidio de Cristina Siecabiza, y si eso es así, ¿qué pasó por sobre todo con el cuerpo de ella? Son preguntas que quedarán para la incógnita eterna
porque lo que vemos una vez más es que justicia no hay. Así es, Julio, porque, bueno, existieron varias dudas en este caso, pero también las mismas dudas se generaron en cuanto a la eficacia del sistema de justicia, porque imagínate que en 9 años no haya avanzado este caso, es increíble. Increíble, increíble. Yo recuerdo cuando se hizo la reforma procesal penal, año 1998, y esta iba orientada precisamente de salir de un sistema inquisitivo, un sistema lento donde el juez solo conocía expedientes, a un sistema acusatorio, supuestamente para la inmediatez, supuestamente para la rapidez, supuestamente para que esto fuera más rápido, pero hemos visto después del 98 a esta parte, y sobre todo con el caso de Cristina Secaviza, cómo la justicia se ha corrompido, la justicia se ha pervertido, la justicia que antes duraba un juicio oral y público para llegar desde el inicio, más o menos año y medio, ahora ya no tiene un tiempo determinado. Hay personas privadas de libertad desde el año 2015 a las cuales todavía no se les ha podido someter a ese juicio oral y público para determinar su culpabilidad o su inocencia. Y uno se pregunta, ¿qué esperaría entonces cualquier guatemalteco que por una u otra razón deba hacer uso del sistema de justicia? Por el momento, la respuesta es nada, al menos nada bueno, te diría yo. Importante es destacar estos puntos, Julio, pero ¿qué te parece si conocemos otros datos también, hablando entonces de nuestro sistema de justicia y cómo marcó también pues, cierta ineficacia, podríamos hablarlo, en este caso específicamente? Claro que sí, Sandy. Vamos a pedirle a nuestra producción entonces que ponga en pantalla estos datos, ahí los tiene usted, y síganos por favor con los siguientes. El caso de Cristina Secaviza nos evidencia de una forma clara, de una forma contundente, la ineficacia que existe en el sistema de justicia penal guatemalteco, Sandy, donde lo que campea hoy por hoy es la absoluta impunidad. Es evidente que se necesita la reforma constitucional, ya lo decíamos en el tema anterior, al sistema de justicia guatemalteco. Dijimos también que las reformas hechas en el año 98 a la situación del proceso penal guatemalteco nos han llevado cada vez a un peor proceso de justicia. En el caso de Roberto Barreda, aún que estuviese con vida y fuese encontrado el cuerpo de Cristina Secaviza como evidencia máxima del femicidio, en todo caso se le podría haber condenado a un máximo de 50 años de privación de libertad. Pero como el hubiera no existe, esto simple y sencillamente no va a pasar. Sin embargo, esto deja un mal precedente para el sistema de justicia, un mal precedente para la sociedad guatemalteca que no encuentra paz, que no encuentra justicia. Y entonces aquí lo que podemos afirmar es que lo que hemos venido diciendo siempre, es decir, de cada 100 casos de delitos contra la vida, aproximadamente 95 de ellos quedan impunes. Y si este caso que fue tan mediático, tan conocido, con tanta presión social, quedó impune, ¿qué podemos esperar de los casos de las personas guatemaltecas que simple y sencillamente mueren día con día por una extorsión o por cualquier otro hecho violento? Qué tristeza realmente lo que estamos viendo. A ese punto iba, Julio, como conclusión, porque sabemos que a lo mejor se habla más de un caso que del otro, en este específicamente se ha hablado mucho, pero imagínense ustedes los resultados también que se obtienen, la lentitud con la que se tratan también. Entonces es un llamado también para el sistema de justicia para que pueda irse fortaleciendo y que pueda dar esa respuesta a quienes están en espera de la verdad y de la justicia. Así es. Acelerar los casos. Así es, Andy, y con esa conclusión y con la reflexión para usted en casa, no solo de lo de Cristina Secaviza, sino que si de verdad los guatemaltecos tenemos que llegar ya al momento de decir, esto ya no puede seguir así y se necesita una reforma integral al sistema de justicia, lo dejamos para ir a una breve pausa comercial sin olvidar algo. No cambie porque nosotros somos a la medida. $5 millones que se orientan a la profesionalización de jóvenes, entrega de becas y el apoyo a la población retornada. Esperamos que este proyecto de capacitación junto con OIM, Organización Internacional para la Migración, pueda contribuir o asistir a estos jóvenes prometedores en la región vulnerable para tener una formación profesional adecuada y para educación y
después para encontrarse con una profesión, trabajo digno. Y así ellos pueden quedarse en este país, en este hermoso país, con su familia, trabajando y procurando a realizar su sueño. Esto principalmente da alternativas de vocación, formación vocacional a los jóvenes. A las jóvenes también les da no solo esa formación, sino que les apoya con temas de habilidades blandas, se les dan becas. Dará la oportunidad a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de fortalecer el programa Quédate, que proporciona servicios de formación formal y técnica para adolescentes guatemaltecos migrantes retornados, con la finalidad de proporcionar herramientas y posibilidades de empleabilidad y autoempleo en sus departamentos de origen. Siempre que se habla del tema de la juventud es algo importante. ¿Por qué? Bueno, porque la juventud, para empezar, es un gran porcentaje de la población guatemalteca. Y ya lo vamos a ver a través de los siguientes datos que vamos a proyectar para usted a efecto de que hagamos juntos el análisis aquí en A la Medida. ¿Sabe, Sandy? Como decía, la juventud en nuestro país representa al menos el 33% de la población, pero siempre ha sido uno de los sectores más excluidos de todo tipo de oportunidades. A esto hay que sumar que muchos jóvenes guatemaltecos, ante la falta de oportunidades, deciden migrar hacia los Estados Unidos, en teoría al menos, buscando un mejor futuro. Sin embargo, se encuentran con condiciones complicadas y cuando logran su objetivo de llegar a Estados Unidos, en muchas ocasiones terminan siendo deportados nuevamente hacia Guatemala. Por ello, Japón está ofreciendo un programa de becas a efecto de capacitar en áreas técnicas a estos jóvenes migrantes y que regresen a Guatemala como pequeños empresarios. Definitivamente el tema de la capacitación, profesionalización y poder enseñarle a nuestros jóvenes algunos oficios o algunas carreras técnicas que sean prácticas en nuestro país, eso va a ser muy importante. Así es de destacar la relación bilateral que se tiene entre Guatemala y Japón y cómo ha apoyado en distintas ocasiones este país al nuestro, y vemos cómo ellos también le apuntan mucho a la capacitación, porque por ejemplo, si a una persona tú le das dinero, pero no le enseñas cómo producirlo o cómo mantenerlo, por eso es importante ese tema de las capacitaciones, y yo creo que es un muy buen punto y muy buena contribución también que se puede hacer del gobierno de Japón, de poder darle herramientas a esos jóvenes, Julio, porque sabemos que es una de las principales fuerzas económicas de nuestro país y que por lo tanto también necesita ese apoyo, ese empujón para poder seguir adelante, porque también cuando regresan en ocasiones pues regresan cabizbajos por las situaciones que tienen que enfrentar y que recordemos que muchos se van con deudas o se endeudan más para poder buscar así el sueño americano. Sí, definitivamente, Sandy, esta es una situación bien complicada, porque es que aquí en Guatemala pareciera que de verdad no confiamos en nuestra juventud. Y esto porque cuando vemos como año con año, por ejemplo, se están graduando 240, 250 mil jóvenes de educación media, uno dice que bueno, no han estudiado. Pero luego te enfrentas a lo malo, que es muy malo, es decir, ¿cuántos empleos van a haber el próximo año para ellos? Unos 20,000, 30,000, y los demás, ¿a qué se van a dedicar? Bueno, uno pudiera pensar, ¿verdad, Sandy? Probablemente son jóvenes emprendedores y pondrán su pequeña empresa, su pequeña industria. Pero ¿qué pasa, Sandy? Ponen su pequeño negocio, son extorsionados y al final de cuentas o no tienen simple y sencillamente un plan de desarrollo del mismo y terminan quebrando y terminan absolutamente en nada. Y su única salida es migrar a Estados Unidos. Así es, son puntos que se quieren evitar porque sabemos que pues el país también tiene que aprovechar este talento, Julio, y por eso quisiera que fuéramos con los siguientes datos, porque si bien se va a dar esa capacitación por parte de Japón, también es necesario buscar otros proyectos que puedan complementar este apoyo que se está recibiendo de muy buena manera. Claro que sí, Sandy, y es por eso que vamos a pedirle a nuestra producción que ponga ahí en pantalla para que usted lo vea, ya lo tiene, estos datos. Sandy, el esfuerzo debe ser multisectorial, a efecto que cuando ya estén capacitados los jóvenes y regresen a nuestro país, puedan encontrar la posibilidad de acceder, por ejemplo, a créditos blancos para su emprendimiento. También es posible que los jóvenes migrantes retornados de Estados Unidos encuentren posibilidades laborales desde ya en empresas tal y como los call centers, donde se valora y aprecia precisamente el conocimiento del idioma inglés. Actualmente Guatemala pierde mucho de su enorme potencial,
un 33% de población joven que hoy por hoy está, Sandy, literalmente perdiendo su tiempo y su potencial productivo. Muchas veces no porque lo quiera, sino que simple y sencillamente porque no tiene la posibilidad de ponerlo en práctica. Por ello, apostar a todo tipo de proyecto e inversión que fortalezca las capacidades de la juventud guatemalteca definitivamente puede coadyuvar a la construcción de una mejor sociedad. De lo contrario, simple y sencillamente vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y aquí vemos con agradecimiento este esfuerzo también del gobierno de Japón, que está creyendo y que está confiando en la juventud guatemalteca. Pero Japón lo hace. La pregunta es, ¿nosotros estamos creyendo y confiando en nuestra juventud? ¿Le estamos apostando como Estado y sociedad a los jóvenes en Guatemala? No lo creo. Bueno, esta es una de las noticias importantes que queríamos compartir con ustedes y también queremos agradecer por ese apoyo que se brinda a la juventud, una juventud que necesita oportunidades y necesita esa mano amiga que hoy entonces Japón brinda a Guatemala. Haremos una pausa en este momento, pero seguiremos con otras noticias, Julio. Claro que sí, Sandy. Entonces, por favor, no cambie y regresamos en esa parte informativa. Solo recuerde algo, que a esta hora y en este momento por TN23, nosotros somos a la medida. Gracias por continuar en sintonía de lo que es nuestro programa A la Medida. ¿Sabe usted que miles de familias lo perdieron absolutamente todo? Esto ante el paso de las depresiones tropicales, ETA en primer lugar y IOTA en segundo lugar. Por ello es que la Organización Internacional para las Migraciones estima que esto puede generar un aumento definitivo en el tema de las migraciones hacia los Estados Unidos de América. ¿Quiere ver más información sobre lo mismo? Pues con mucho gusto aquí lo tiene en A la Medida. Lamentablemente es lo que tememos. Tememos que el impacto que la pandemia ha tenido en la estabilidad, en las capacidades económicas, ¿no?, instaladas en la región, porque yo creo que hay que mirar esto desde el punto de vista subregional, y a esto le sumamos los tristes desastres de las tormentas, podría tener implicaciones en un aumento de los flujos migratorios. No olvidemos, por ejemplo, que Mitch fue uno de los huracanes que en su momento no solo fomentó importantes flujos migratorios desde Centroamérica, sino que también fue la causa para fundamentar los TPS, ¿no?, en Estados Unidos. Asimismo, está la expectativa de la solicitud de Guatemala al gobierno de los Estados Unidos en torno al TPS. Avalamos que se den alternativas para la regularización de las poblaciones migrantes que han tenido que salir por diferentes factores que conocemos, ¿no? Y entonces poder regularizarlas y darles un estatus adecuado siempre será loable. El TPS lo fue. Ya le digo, ojalá se dé un acompañamiento, si fuera el caso, más bien a mediano y largo plazo también. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó una nueva prórroga para que se pueda modificar el acuerdo que dio vida al préstamo de $120 millones que va dirigido a la infraestructura universitaria. Estamos ahorita pues relacionando la notificación del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde nos otorgan nuevamente un plazo de 30 días para que el Congreso de la República de Guatemala pueda aprobar la enmienda al artículo número 5 del decreto 3/2019. Esta prórroga se extendió hasta el 20 de diciembre. Se podría hacer más espacios para atender más estudiantes en la presencialidad y también laboratorios que son importantes. Asimismo, áreas administrativas, porque a veces las áreas se comparten en edificios, incluso en distintos edificios que no corresponden a las áreas de la docencia, entonces están como mal distribuidos. La construcción de edificios, aulas, permitirá tanto al nivel del campus central como en los departamentos, en los centros universitarios,
construir más áreas que permitan aulas, laboratorios. El periodo ordinario de sesiones finalizó y los congresistas pueden convocar a una sesión extraordinaria para derogar dicho artículo. Les agradecemos muchísimo por estar presentes acá en su programa de análisis a la medida. Eso sí, recuérdense, mañana a las 21 horas, aquí lo esperamos. Que descanse, lo esperamos entonces. Hasta mañana. Chao. Feliz noche.